El lugar no tenía nombre en ningún mapa. Era un agujero en la tierra, en lo alto del desierto solitario, donde el gobierno había enterrado sus miedos durante una guerra más fría. Lo llamaban Pozo Profundo, una ciudad para fantasmas sellada bajo 100 yardas de roca y arcilla cocida. El mundo de arriba era un lugar de calor, viento y el correteo de lagartijas. El mundo de abajo era un zumbido, un murmullo bajo y constante de electricidad y aire filtrado que vibraba en los huesos y en los dientes. Nunca cesaba. Estaba dispuesto en niveles, un descenso a algún infierno estéril. La parte superior era administración, escritorios grises, sillas grises y hombres con autorizaciones estampadas en sus almas. Debajo, los laboratorios, salas blancas bajo luz blanca donde los pensamientos estaban hechos de números y código genético. Luego, el vivero, un lugar de chillidos y olor a almizcle y desesperación. Aún más profundo, las cubiertas de ingeniería donde los reactores nucleares exhalaban su aliento caliente y constante, y los purificadores de agua lloraban agua destilada en zumbantes embalses. El complejo entero era un circuito cerrado, una serpiente que se devoraba a sí misma. Nada entraba y nada salía, y el único Dios era el zumbido de la maquinaria. La doctora Aris Thorne dirigía los laboratorios. Era una mujer tallada en hielo y ambición, que veía a la humanidad como un diseño defectuoso, un borrador que debía ser corregido. Hablaba de curar la debilidad como un hombre habla de curar una fiebre, sin ver el alma de aquello que pretendía consumir con fuego. Su segundo era el Dr. Ben Carter. Había sido médico en las guerras, había visto a hombres desmoronarse en el fango. Su trabajo era mantener vivos a los sujetos, trazar la decadencia o el devenir. Discutía con Thorne en los tonos bajos de un hombre que sabe que ya ha perdido. Decía que los protocolos eran demasiado rápidos, que estaban rompiendo el recipiente antes de saber qué estaban vertiendo en él. Thorne no escuchaba. Tenía la atención de hombres en Washington, hombres que querían resultados. El suero se llamaba Gen X76. No era un esteroide, era una llave para desbloquear las partes de un hombre que el tiempo había encerrado. El código genético basura evolutivo, el depredador durmiente. Los arquitectos del suero creían que podían despertar a la bestia, pero mantenerla atada por el prosencéfalo. El instinto del asesino frío guiado por la mente del estratega. Un nuevo tipo de hombre para un nuevo tipo de guerra. Hablaban de ello en susurros en las salas blancas, una cosa de terrible belleza. En el vivero, los primeros borradores de este nuevo hombre parloteaban y se paseaban en sus jaulas. Monos capuchinos y chimpancés. Sus ojos eran demasiado brillantes, demasiado sabios. Resolvían acertijos no por la recompensa de pasta de fruta, sino por alguna otra razón. Para probar la jaula, para probar a los cuidadores. El chimpancé alfa, un gran macho con cicatrices al que los cuidadores habían llamado César, había empezado a organizar pequeños accidentes. Una bandeja caída, un perno suelto en un comedero. Organizaba a los demás con miradas y gruñidos bajos, construyendo una pequeña y viciosa sociedad en su prisión de paredes de cristal. Carter observaba los monitores y veía florecer una oscura inteligencia. Veía una advertencia. Thorne observaba los mismos monitores y veía una prueba de concepto. Veía el éxito. Y luego estaba el candidato, el sargento Anson Reed. Su expediente era una letanía de violencia autorizada por el Estado. Yemen, Somalia, lugares donde los mapas eran escasos y la ley aún más. Era un operador del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. El expediente decía que tenía una alta tolerancia al dolor y la capacidad de suprimir la respuesta emocional. Un Maynala, psicólogo, había escrito que era un contenedor estable para fuerzas inestables. El expediente no decía que llevaba un fracaso dentro de sí como una esquirla de cristal. Una misión que salió mal, un equipo perdido por malas órdenes de un hombre en una habitación con aire acondicionado a 1000 millas de distancia. La pérdida lo había vaciado y llenado el espacio vacío con una fría obsesión, una necesidad de control,
un deseo de ser algo que no pudiera ser quebrado por la estupidez de otros hombres. El proceso de selección fue un crisol. Lo empujaron más allá de los límites conocidos de la milicia con simulaciones de combate, bajo fármacos psicotrópicos, que hacían sangrar las paredes y cámaras de privación sensorial, donde tenía que mantener la cordura contra el silencio ensordecedor. No buscaban a un soldado, buscaban un ancla, algo que no se arrastrara cuando golpeara la tormenta. Pasó todas las pruebas, no se rompió, ni siquiera se doblegó. La escena final fue clínica. Una pequeña habitación blanca, Thorne y Carter detrás de un cristal, Reed atado a una silla médica. Una enfermera le limpió el brazo con alcohol. La aguja entró. La voz de Thorne llegó a través de un intercomunicador, fría y precisa. Iniciando inyección 0. Reed sintió un frío extenderse por sus venas, un fuego de hielo, un sabor a hierro y ozono llenó su boca. Y entonces el mundo explotó, no en luz ni en sonido, sino en detalle. Oyó el bajo zumbido del sistema de ventilación, no solo en la habitación sino en los conductos a 3 habitaciones de distancia. Vio los arañazos microscópicos en el acero pulido de los instrumentos quirúrgicos. Olió el débil rastro de antiséptico en la bata de Carter a través del grueso y estéril cristal. Lo desataron y lo llevaron a una cámara de observación reforzada. La puerta se selló con el pesado sonido de una cerradura magnética. Se había dado el primer paso en un camino sin retorno. El zumbido de la instalación se asentó en su médula. Un nuevo dios para una nueva criatura. Los informes del Dr. Carter se leían como el diario de a bordo de un barco en una tormenta biológica. Trazó el devenir del hombre con un horror distante y clínico. Las resonancias magnéticas mostraban un engrosamiento del hueso, una calcificación que hacía el esqueleto más denso, más pesado, como madera fosilizada. Las biopsias del tejido muscular revelaron la génesis de nuevos tipos de fibra, más gruesas y eficientes que cualquier cosa en los libros de texto de medicina. No solo se reparaban, se reconstruían a sí mismas sobre una plantilla superior. En 7 días, la masa corporal de Reed aumentó en un 28%, no grasa ni agua, sino tejido duro y denso. Se movía con una gracia contenida que era imposible para su nueva corpulencia. En el pequeño gimnasio anexo a su celda, realizaba los ejercicios prescritos con una facilidad aterradora. La barra de dominadas se doblaba bajo su peso, la máquina de prensa de piernas gimió. Y luego sus juntas soldadas cedieron con un chirrido de metal torturado. Los primeros 3 días fueron un tormento para los sentidos, un crisol de estímulos. Las luces estériles de su celda eran dagas en sus ojos. El siempre presente zumbido de la instalación era un golpe físico contra sus tímpanos. Sufría migrañas que habrían incapacitado a otro hombre, yaciendo en su catre durante horas sin mover un músculo, con los ojos apretados contra el ataque. Pero al final de la semana, ocurrió un cambio. El dolor remitió. Su cerebro no estaba bloqueando las señales, las estaba procesando, construyendo filtros de una potencia y complejidad que los científicos apenas podían comprender. Comenzó a navegar por su celda con los ojos cerrados. Mapeaba la habitación por los sutiles cambios en las corrientes de aire causadas por la ventilación. Sentía los débiles campos electromagnéticos del cableado en las paredes. Estaba creando un modelo tridimensional de su mundo a partir de datos que ningún humano normal podía percibir. Su mente se agudizó hasta convertirse en un arma. Su tiempo de reacción en las pruebas cognitivas se redujo en un 40%. Veía patrones en las imágenes parpadeantes que los ordenadores de análisis pasaban por alto. Recordaba cadenas de números y símbolos tras un solo vistazo. Su memoria se convirtió en un instrumento de grabación perfecto, eidética absoluta. Consumía información con un hambre silenciosa y voraz. Exteriormente, era un modelo de disciplina. Seguía todos los protocolos. Respondía a todas las preguntas. Pero sus ojos eran diferentes. La concentración del soldado había desaparecido, reemplazada por un desapego frío y profundo.
Observaba a los científicos a través del cristal de observación con la misma intensidad con que ellos lo observaban a él. Ya no era el sujeto, era un observador rival. Los estaba estudiando, sus hábitos, sus tics, sus debilidades. El sueño se convirtió en un extraño para él. Pasaba las largas noches del ciclo diurno de la instalación completamente inmóvil, a veces mirando la pared blanca como si pudiera ver a través de ella la roca que había más allá. A veces se sentaba en su catre y observaba la transmisión en vivo del vivero. La había exigido, y Thorne, en su afán, había accedido. Observaba al chimpancé alfa, César, durante horas. Su concentración era absoluta, inhumana. No estaba observando a un animal en una jaula. Estaba estudiando a un rival, a un igual. Hacia el final de la semana, Carter le habló a través del sistema de intercomunicación con el grueso cristal entre ellos. Carter le preguntó por su salud, por las migrañas. Reed ignoró las preguntas. Preguntó sobre la neuroquímica de los primates, la estructura de sus jerarquías sociales, sobre las señales de dominancia y sumisión. Su voz era plana y carente de inflexión. Carter sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Estaba conversando con algo que llevaba el rostro de un hombre, pero que ya no era un hombre en absoluto. La conversación era como tomar notas de una tabla de anatomía andante. Al séptimo día, trajeron un nuevo dinamómetro para probar la fuerza de su agarre. Un dispositivo hecho a medida de acero endurecido con capacidad para 2000 libras de presión. Reed lo tomó en su mano. Miró a Carter a través del cristal, luego a la máquina. No había tensión visible en su rostro, ni apretaba la mandíbula. Simplemente cerró la mano. El acero gimió y luego se arrugó como papel de aluminio. Fragmentos de la pantalla destrozada cayeron al suelo acolchado. Abrió la mano y dejó caer el dispositivo arruinado. «Pido disculpas por el daño», dijo con voz monótona. El reflejo de Thorne en el cristal era de éxtasis. El de Carter era el rostro de un hombre mirando una tumba abierta. Llegaron los resultados del análisis de sangre, y los números no tenían sentido. Sus niveles de testosterona y adrenalina estaban perpetuamente en la zona roja de un hombre en combate mortal, una tormenta hormonal. Pero su cortisol, la hormona del estrés, era casi cero. No estaba en estado de lucha o huida. Estaba en un estado de agresión fría permanente, un estado de depredador, siempre listo para matar pero sin la rabia caliente de un humano. Era un perfil químico para el que no tenían precedentes. La frialdad se rompía en destellos de violencia metódica. Durante una prueba de su razonamiento espacial, la consola del ordenador en su celda falló, parpadeó y se apagó. Reed no gritó, no maldijo. Se levantó de su silla y caminó hacia la pared. Con un solo movimiento fluido, hundió el puño a través del panel de yeso y los montantes metálicos que había detrás. Un agujero redondo perfecto. Luego lo hizo de nuevo. Y de nuevo. Metódico. Impasible. Como una máquina remachadora. Cuando terminó, se dio la vuelta, volvió a su asiento y esperó a que vinieran los técnicos. No miró el daño que había causado. Los leía. No sus mentes, sino sus cuerpos. Predecía sus acciones antes de que ellos mismos fueran plenamente conscientes de su intención. Sabía qué científico entraría a continuación en la sala de observación por el sutil cambio en el ritmo de su respiración que oía a través de los conductos de ventilación. Respondía a sus preguntas antes de que se formaran por completo en sus labios, siguiendo la diminuta tensión de los músculos alrededor de sus bocas. Para el personal subalterno, era una intuición genial, un truco de salón. Carter sabía lo que era. Era la hiperconciencia animal de la amenaza y la intención. Estaba analizando sus flujos de datos, su sudor, los latidos de su corazón, su miedo. Su obsesión por el vivero se profundizó. Pasaba casi todas sus horas de vigilia observando los monitores. El parloteo y los gruñidos de los primates ya no eran ruido para él. Los entendía. Veía las alianzas cambiantes,
los desafíos por la dominancia, el miedo y la astucia. Veía su mundo con más claridad que los zoólogos que los habían estudiado durante años. Ya no era solo un observador, era un participante. El vínculo se forjó al 10º día. Estaba observando el monitor mientras 2 jóvenes chimpancés machos adoptaban posturas, preparándose para desafiar a César por la dominancia. En su celda, a cientos de yardas de distancia, Reed observó cómo se formaba su intención. Vio el sutil cambio en la postura de César, un momento de incertidumbre. En ese preciso instante, mientras los ojos de César parpadeaban hacia la cámara de la jaula que alimentaba el monitor de Reed, este se puso de pie y golpeó con el puño el grueso plexiglás de su ventana de observación. El sonido fue como un disparo de cañón sordo que resonó en la pequeña habitación. Pero no fue el sonido. En el vivero, César se encogió como si lo hubieran golpeado. Miró la lente de la cámara y no vio un reflejo, sino una señal, un respaldo, una aprobación del Dios en la pantalla. Su incertidumbre se desvaneció, se giró y se abalanzó sobre los 2 retadores con una ferocidad que era impactante incluso para él. La rebelión fue aplastada en un torbellino de pelo y sangre. Se había establecido una nueva jerarquía, y su cúspide no estaba en el vivero. Estaba en la celda de observación 7. Esa noche, Reed rompió el protocolo por primera vez. Se negó a hacer las pruebas cognitivas. Se quedó de pie en el centro de su celda y esperó. Cuando la voz de Thorne llegó por el intercomunicador exigiendo cumplimiento, él habló. Su voz era plana, pero tenía un peso de mando que era absoluto. No quería jugar a sus juegos. Exigió un aumento en la dosis del suero. Su argumento no era una súplica, era una prueba lógica, fría, precisa y terriblemente persuasiva. Habló de adaptación acelerada, de llevar la transformación a su conclusión. No estaba pidiendo, les estaba diciendo lo que harían a continuación, y jugó con la ambición de Thorne como un maestro músico. Le ofreció la culminación del trabajo de su vida. Todo lo que tenía que hacer era abrir las compuertas. Carter estaba a su lado en la sala de control. Dijo que no. Dijo que era una locura. Dijo que Reed ya no era un sujeto sino un manipulador. Que el hombre Anson Reed había desaparecido y esta cosa llevaba su piel y probaba la fuerza de su jaula. Le dijo a Thorne que estaban perdiendo el control. Ella lo miró con algo parecido a la lástima. «Nunca tuviste el control, Ben», dijo. Se giró hacia el intercomunicador y activó el micrófono. Tenía el respaldo de los hombres de Washington, los hombres a los que solo les importaba el arma, no el hombre. Carter fue desautorizado. Ahora era un fantasma en la máquina, un testigo de la tormenta que se avecinaba. Las máquinas comenzaron a ver una anomalía. El escáner de resonancia magnética que había estado registrando el crecimiento físico de Reed, ahora registraba una desviación en su cerebro, un nuevo tipo de actividad. Los lóbulos parietales, la parte del cerebro que gobierna la conciencia espacial y la empatía, comenzaron a resonar, no con el caótico ruido eléctrico del pensamiento normal, sino con una frecuencia coherente. Estaba generando un campo electromagnético potente y muy enfocado. Los técnicos recalibraron su equipo. Pensaron que era un mal funcionamiento. No lo era. Thorne aprobó una serie de inyecciones estabilizadoras, un tratamiento final para llevar el suero a su máxima concentración en su sistema. Después de que le retiraran la última aguja del brazo, Reed guardó silencio. Se sentó en su catre y no se movió durante 12 horas. Los monitores mostraban que sus signos vitales eran estables, pero su actividad cerebral estaba por las nubes. Una tormenta silenciosa se desataba dentro de su cráneo. Cuando finalmente abrió los ojos, no quedaba nada de Anson Reed en ellos. Eran del color del ámbar, del color de la savia vieja, y contenían la fría calma de algo que ha pasado más allá de toda preocupación humana. La prueba llegó durante una conexión de video programada con el vivero. Era una simple observación, una prueba de nuevo equipo de comunicación. Reed se paró frente al gran monitor de su celda.
En la pantalla, César se paseaba en su recinto. Reed miró fijamente al chimpancé. No habló, no se movió. Simplemente enfocó su voluntad. A 100 yardas de distancia, en la jaula de hormigón y acero del vivero, el gran simio se congeló de repente. Soltó un chillido agudo de dolor o terror. Su pelaje se erizó. Luego, lenta, deliberadamente, el macho alfa de la colonia bajó la cabeza. Se inclinó. Un acto de sumisión, un reconocimiento a un amo nuevo e invisible. Los científicos en la sala de control del vivero miraban sus monitores con pánico e incredulidad. No era comunicación, no era empatía. Era una orden directa proyectada desde una mente y obedecida por otra. Una cruda afirmación de dominio que había salvado la distancia entre ellos a través del acero y la piedra. El comportamiento de Reed cambió por completo. Dejó de usar el lenguaje hablado, comunicándose con el personal a través de gestos. Un simple asentimiento, un movimiento de cabeza. Sus movimientos se volvieron fluidos y absolutamente silenciosos. Se deslizaba por su celda como un gran felino, sus ojos de ámbar escaneando y evaluando constantemente. Ya no era un prisionero cumpliendo una condena. Era un depredador en un corral de contención, aprendiendo cada una de sus debilidades. Su agresión pasó de la rabia fría y metódica de la semana anterior a algo nuevo. Primero vino una fase de retraimiento casi autista. Ignoraba al personal por completo, una estatua de carne y hueso. Luego, eso dio paso a una nueva etapa. La dominancia depredadora. Comenzó a probar los límites de su recinto. Presionaba contra las paredes, buscando resonancia, debilidad. Pasaba los dedos por las juntas de la puerta, sintiendo el débil zumbido de las cerraduras magnéticas. En la noche del 23º día, encontró lo que buscaba. Había estado estudiando el campo electromagnético de la cerradura de la puerta durante horas. Vio su ritmo, su pulso. Vio el mecanismo de seguridad. Y vio una vulnerabilidad, una forma de crear una sobrecarga en cascada, un cortocircuito. Tomó la bandeja de metal de su cena, se sentó en su catre y la sostuvo en sus manos, sintiendo su peso metálico. Y esperó. La instalación cambió a su ciclo nocturno. Las luces de los pasillos se atenuaron. El zumbido de las máquinas se hizo más profundo. El equipo de guardia y técnicos se acomodó para las largas y silenciosas horas. En la sala de observación, un científico subalterno escribía un informe que hablaba de un avance sin precedentes, un nuevo horizonte para el potencial humano. En el silencio de su celda, Reed se levantó. La hora había llegado. El mundo estaba a punto de cambiar. Los relojes en el centro de control de la instalación marcaban las 3 de la madrugada. El mundo era roca y silencio. En su celda, Reed se movió. Encajó el borde de la bandeja de comida metálica en la estrecha junta del marco de la puerta, directamente sobre el mecanismo de la cerradura magnética. Luego golpeó la bandeja con el talón de la mano, un solo golpe preciso. El cortocircuito resultante no fue fuerte. Un breve siseo de electrónica frita, una lluvia de chispas azules. Luego, el suspiro hidráulico de las cerraduras magnéticas al desactivarse. La pesada puerta se abrió una pulgada hacia adentro. Se movió por los pasillos como un espectro. Había memorizado la distribución del edificio, los puntos ciegos de las cámaras, la acústica de los conductos de ventilación. Era una criatura del lugar. No se enfrentó a los guardias, los cazó. Un hombre estaba sentado en un puesto de monitoreo, cabeceando de fatiga. Reed se acercó por detrás, una mano sobre la boca para ahogar el grito, un giro de la cabeza que fue brutalmente eficiente. El sonido fue un chasquido húmedo de hueso. Siguió adelante. 2 guardias más en un pasillo doblaron una esquina. Usó el hueco de un extintor de incendios, un depredador de emboscada. Se abalanzó sobre ellos antes de que pudieran levantar sus armas. Un movimiento desgarró la arteria carótida del primer hombre. Un segundo aplastó la laringe del otro. Fue silencioso, rápido y absolutamente desapasionado. Era trabajo. Llegó al vivero.
Los primates estaban despiertos, agitados por su llegada. No había miedo en sus ojos, ni agresión. Había una especie de asombro. Se dirigió al panel de control y accionó el interruptor principal. Las cerraduras de sus jaulas se abrieron con un siseo. Salieron no en un motín, sino en una tranquila asamblea. César, el gran chimpancé con cicatrices, se le acercó y bajó la cabeza. Su comandante de campo. El nuevo orden se estableció en el laboratorio central. No arreó a los científicos con golpes, los arreó con su mente. Proyectó una única orden silenciosa en sus aterrorizados cerebros. Producid. Tropezaron hacia sus puestos de trabajo, con los rostros en blanco por un terror que iba más allá del miedo a la muerte. Era el miedo de una mente siendo sobrescrita. Comenzaron a trabajar, a mezclar los químicos, a preparar el suero, esclavos de una voluntad que no era la suya. Reed señaló hacia la sala de servidores. Le dio a César una orden silenciosa. Los primates se abalanzaron sobre las zumbantes estanterías de maquinaria con una alegría terrible. No solo las destrozaron, las destriparon. Arrancaron el cableado de cobre como venas de un cadáver. Usaron mecheros de laboratorio para derretir las placas de circuito hasta convertirlas en escoria. Vertieron vasos de precipitados con ácido sobre los restos. El complejo quedó aislado del mundo. Era un sitio negro en el sentido más estricto, una tumba que no enviaba señales. Muy lejos, en una fortaleza en la montaña, el silencio se registró. Una luz de alarma parpadeó en una consola del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, una luz roja por una señal muerta. El enlace con Pozo Profundo se había perdido. El oficial de servicio hizo una llamada. La llamada subió por la cadena de mando, a través de capas de secreto y protocolo, hasta que llegó a un teléfono seguro en el escritorio del general Marcus Thorne. Él era el curador del proyecto, un hombre que había construido su carrera sobre una apuesta. Escuchó el informe conciso desde la montaña. Colgó el teléfono. Lo sabía. No sabía cómo, pero sabía que la apuesta se había perdido. Abrió un cajón cerrado con llave en su escritorio y sacó una única carpeta roja. Hizo otra llamada a una pista de aterrizaje sin luces en Carolina del Norte. Un mensaje codificado apareció en una terminal segura. Protocolo Ojo Ciego activo. Objetivo: Pozo Profundo. Prioridad: 1. Recuperación del activo. Prioridad: 2. Esterilización. El mensaje fue recibido. Los hombres que respondían a tales llamadas comenzaron a moverse. Eran una unidad de élite de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Eran cazadores de hombres. No sabían que los enviaban a cazar a un dios. Los hombres del equipo eran sombras extraídas del mundo. Uno estaba en un campo de entrenamiento en el desierto de Nevada. Otro estaba de permiso, con las manos grasientas de aceite de motor de un coche que estaba reconstruyendo en su garaje. 2 estaban en la base, afilando cuchillos y esperando la próxima guerra. La llamada llegó y respondieron. Se movieron con la silenciosa eficiencia de hombres para quienes lo anormal era rutinario. El traqueteo del equipo siendo revisado, el deslizamiento metálico de un cargador insertándose en un rifle, el clic de las hebillas en las cinchas. No había movimientos desperdiciados, ni órdenes gritadas, solo el sombrío lenguaje de la preparación. Eran una unidad, un solo organismo con muchas manos. Webster era el líder, un hombre tranquilo con un mapa de los lugares olvidados del mundo grabado detrás de sus ojos. Estaba de pie sobre un plano de la instalación de Pozo Profundo, señalando puntos de estrangulamiento y campos de tiro. Su rostro era una máscara de concentración. Hawks, el hombre de armas pesadas, aceitaba la bandeja de alimentación de su rifle automático, sus movimientos tan suaves y practicados como una oración. Sanders, el experto en demoliciones, disponía sus cargas y detonadores como un cirujano arreglando sus instrumentos, murmurando para sí mismo sobre puntos de brecha e integridad estructural. Lee, el especialista en tecnología, calibraba la óptica de su pequeño dron de reconocimiento.
sus dedos volando sobre el teclado mientras sus ojos se movían nerviosamente por la sala de reuniones. Y Daniels, el miembro más joven, el francotirador, comprobaba por tercera vez la puesta a cero de la mira de su rifle, su inquietud una cosa palpable en la silenciosa habitación. El rostro del general Thorne apareció en una pantalla reforzada. Su voz era grave y con estática. La sesión informativa fue una obra maestra de la omisión. Habló de un apagón de comunicaciones, una posible toma de la instalación por una entidad hostil, un trabajo interno. Les mostró una fotografía de Anson Reed, un rostro de un expediente de servicio. Lo llamó un objetivo de alto valor, el presunto líder de los terroristas. No habló del suero, no habló de en qué se había convertido Reed. Los enviaba a ciegas. Ese era el protocolo. Cargaron su equipo con un propósito sombrío. Llevaban más que el equipo estándar. Munición expansiva diseñada para desgarrar la carne. Sensores de movimiento, barras de luz química para cuando la energía se fuera para siempre. Un cortador de plasma de alta resistencia para puertas blindadas selladas. Se estaban preparando para una lucha contra hombres. No podían concebir lo que realmente les esperaba en la oscuridad bajo el desierto. Los helicópteros de transporte volaron sin luces, dos formas negras contra un cielo lleno de estrellas frías. Rozaron los cañones, sus rotores batiendo un ritmo ahogado contra las paredes de roca. El mundo de abajo era un paisaje monocromático de sombra y piedra. El equipo se sentó en silencio, cada hombre encerrado en sus propios pensamientos. La rampa bajó a 2 millas del perímetro de la instalación. Descendieron por cuerdas al aire frío del desierto, y los helicópteros desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Se movieron por el suelo del desierto en una formación practicada, una procesión silenciosa de hombres armados. Se comunicaban con señales de mano, un lenguaje de la caza. Llegaron a la valla perimetral y la encontraron muerta, sin energía, sin alarmas, sin signos de batalla. Solo una quietud desconcertante que se sentía más pesada que el sonido. Webster eligió una esclusa de la bahía de carga como punto de entrada, un punto débil en la armadura de la instalación. Sanders se arrodilló y colocó una pequeña carga hueca contra la junta de la puerta. Desenrolló el cable del detonador y retrocedió. El equipo tomó posiciones alrededor de la puerta, aplastándose contra el hormigón. La tensión en el aire era una cosa física, una respiración contenida. Sanders miró a Webster. Webster asintió. El mundo se detuvo por un último segundo de paz. La explosión fue un golpe sordo y plano, no un estallido. La carga hueca hizo su trabajo. Un círculo perfecto de metal fundido cayó hacia adentro. La puerta fue abierta. El equipo fluyó a través de la abertura como agua, desplegándose instantáneamente, estableciendo un perímetro dentro de la oscura bahía. El aire que los recibió estaba mal. Era un cóctel de olores de matadero. El sabor a cobre de la sangre vieja, el olor agudo a ozono de la electrónica frita, y debajo de todo, un hedor espeso y salvaje a pelaje sin lavar y rabia animal. Se movieron por el pasillo principal, una columna compacta de hombres armados. Los haces de luz de sus armas cortaban la oscuridad, revelando escenas de carnicería. Encontraron los primeros cuerpos, los guardias de seguridad. Webster se arrodilló junto a uno. Estudió las heridas. «No es un disparo», dijo, su voz baja en sus comunicadores. «Desgarro». Algo los desgarró. En las paredes de acero había surcos largos y profundos, como si un gigante hubiera arañado el metal en un frenesí. Lee se arrodilló y descolgó su mochila. Desplegó el pequeño dron que llamaba Buscador 7. Se elevó silenciosamente y se deslizó por el largo corredor que tenían delante. La imagen en su tableta de muñeca era clara, termografía verde y negra. Luego, a 50 yardas, la señal se disolvió en una ventisca de estática. «Jefe, algo me está interfiriendo», susurró. «Es potente. No es ninguna guerra electrónica militar estándar. Es como un muro». Hawk se congeló. Levantó su arma. «Movimiento», siseó.
señalando hacia un oscuro conducto de ventilación en lo alto de la pared. El haz de su luz captó un parpadeo de movimiento. Una sombra que era demasiado rápida, demasiado peluda. No era un hombre. Disparó una ráfaga corta y controlada. Las trazadoras iluminaron la oscuridad, y por una fracción de segundo lo vieron. Una forma oscura cubierta de pelo áspero, con extremidades largas y poderosas, trepando de vuelta al conducto. Avanzaron hacia un gran espacio de laboratorio. La sala era un desastre de mesas volcadas y equipo destrozado. Cuando el último hombre atravesó la puerta, pesadas estanterías de acero se desplomaron desde arriba, sellando las entradas. Una trampa. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Cambiaron a visión nocturna. El mundo se volvió verde y granulado, y en el resplandor verde los vieron. Docenas de pares de ojos brillantes, observándolos desde las sombras, desde el techo, desde detrás de las bancadas de laboratorio en ruinas. El ataque no fue una carga salvaje, sino un asalto coordinado. Los chimpancés se movían con una aterradora disciplina táctica. Vinieron en equipos de 3, desde diferentes ángulos a la vez, una maniobra clásica de flanqueo diseñada para romper la cohesión de un escuadrón. Blandían armas improvisadas, varillas de tungsteno arrancadas de equipos científicos usadas como lanzas cortas, las pesadas bases de las centrifugadoras blandidas como masas. Se movían con una velocidad y agilidad desconcertantes. La lucha fue una pesadilla a corta distancia, un torbellino de violencia iluminada en verde. Los rifles de los soldados eran demasiado largos para el caos. Grant y Osborn cayeron primero, tratando de cubrir un sector espalda con espalda, cuando una ola de cuerpos peludos los arrolló. Fueron golpeados y despedazados antes de que pudieran gritar. Taggart recibió una varilla de tungsteno en el muslo, seccionándole la arteria femoral. Cayó, ahogándose en su propia sangre. La disciplinada unidad de soldados de élite fue destrozada en momentos. No estaban luchando contra animales, estaban luchando contra saboteadores entrenados. Estaban siendo cazados y estaban perdiendo. Webster gritó órdenes en medio del caos. ¡Retirada! Agarró a Hawks y a Sanders y arrastraron al moribundo Taggart con ellos, disparando sus rifles contra el enjambre de formas oscuras. Se retiraron a un pequeño armario de almacenamiento, una caja de hormigón con una única puerta de acero. La cerraron de golpe y Sanders la atrancó con un trozo de una mesa rota. En el repentino silencio, los únicos sonidos eran su propia respiración entrecortada y el gorgoteo húmedo de la garganta de Taggart. Sanders abrió un botiquín y trató de aplicar un torniquete, pero la herida era demasiado alta, demasiado catastrófica. La sangre brotaba a borbotones entre sus dedos. No sirvió de nada. Taggart ya se había ido. Lee y Daniels quedaron aislados, atrapados en el otro extremo del laboratorio en una pequeña sala de servidores llena de maquinaria muerta. Las estanterías que se habían estrellado los habían encerrado. Los comunicadores estaban muertos. Solo estática. La voz de Webster había desaparecido. Estaban solos. Daniels se estaba desmoronando, su respiración rápida y superficial, los primeros signos de pánico. Su rifle de largo alcance era inútil aquí, un torpe garrote. No paraba de girar, apuntando a sombras que no estaban allí. Una nueva presión comenzó a acumularse en la pequeña habitación. No era un sonido, era un peso psíquico que presionaba el cráneo, una sensación tangible de ser observado, no por ojos, sino por una mente. La paranoia de Daniels floreció en un terror total. Levantó su rifle, con las manos temblando. ¿Quién está ahí?, sisió en la oscuridad. Lee intentó calmarlo, pero su propio corazón martilleaba. La sensación era real. Las criaturas fuera del armario donde se apiñaba el grupo de Webster no intentaron derribar la puerta. Eran más listas que eso. Los hombres oyeron rasguños y golpeteos desde el techo.
El sonido metódico de pernos siendo desatornillados, de paneles siendo arrancados. Estaban desmontando la habitación desde el exterior. Eran ingenieros de la destrucción. Webster sabía que estaban muertos si se quedaban allí. Miró a Sanders. «Necesito un agujero», dijo, señalando la pared que juzgó que conducía a un pasillo adyacente. Una forma de flanquearlos. Una salida. Sanders asintió sombríamente y comenzó a desempacar una pequeña carga de brecha de su equipo, sus manos manchadas con la sangre de Taggart, trabajando con una prisa desesperada. Pero la caza se desarrollaba en dos frentes. Mientras el grupo de Webster preparaba su desesperada fuga, otro equipo de primates trabajaba en silencio sobre la sala de servidores. Se movían con la silenciosa gracia de los gatos. Encontraron la rejilla de ventilación en el techo. No la forzaron, la desatornillaron, perno a perno silencioso. Fueron pacientes. Antes de que Lee o Daniels pudieran oír el leve raspado de metal contra metal, una nueva fuerza los golpeó. Fue una orden, una ola de energía psíquica pura que se estrelló contra sus mentes. No tenía palabras ni sonido. Era un único concepto abrumador proyectado con una fuerza imposible. Congelaos. Daniels, ya al borde de la locura, simplemente se detuvo. Su boca quedó abierta, su rifle colgando en sus manos. Era una estatua. Lee luchó contra ello. Era un técnico, un hombre de lógica y sistemas. Intentó construir un muro en su mente, analizar la sensación, pero era como intentar analizar un maremoto. Sus músculos se bloquearon. Su voluntad se evaporó. Su cuerpo ya no era suyo. La rejilla se levantó del techo. Dos formas oscuras cayeron silenciosamente al suelo. Se movieron sin desperdiciar un solo movimiento, atando a los dos soldados paralizados con sus propias bridas. La captura fue silenciosa, eficiente y completa. Fueron conducidos a través de la instalación a oscuras. Sus captores, los silenciosos y ágiles primates, los arreaban no con golpes, sino con una especie de presión inexorable. Lee y Daniels caminaban como autómatas. Su camino estaba iluminado por el único haz de la linterna de un soldado caído, sostenida en un puño peludo. Vieron la escala de la ruina, los cuerpos de los científicos desplomados sobre sus consolas, no muertos por la violencia sino por agotamiento, sus rostros máscaras de extenuación y terror. Fueron llevados al corazón del complejo, la gran cámara que albergaba los bioreactores principales. El aire zumbaba con poder latente, y en el centro de la habitación, en un trono hecho de estanterías de servidores y equipo médico rescatados, estaba sentado Reed. La visión de él fue un shock físico. Era inmenso, más alto y más ancho de lo que había sido en los archivos, pero delgado, con la complexión de un depredador sin una onza de carne desperdiciada. Su piel era un mapa pálido de gruesas venas azules que pulsaban con un ritmo lento. Sus ojos no eran humanos, eran de un ámbar ardiente, un fuego firme y frío. Los miró mientras eran llevados ante él. No vio soldados, no vio enemigos, vio materia prima, vio nuevos e interesantes especímenes. No habló, pero una voz floreció en sus mentes, una voz que no era un sonido. Era clara, tranquila y portadora del peso absoluto de la autoridad. Son débiles, física, mentalmente, pero sobrevivieron. Eso los hace valiosos. Lee intentó luchar, pensar, analizar. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Pero la voluntad de Reed era una fuerza aplastante. Aplanaba sus pensamientos antes de que pudieran formarse. Las preguntas eran irrelevantes. El análisis no tenía sentido. Solo existía la voluntad del alfa. El miedo en la mente de Daniels no solo disminuyó, fue borrado, reemplazado por una extraña y hueca calma. La calma de la sumisión total. La lucha había terminado. Fue un alivio. El sonido de una explosión ahogada resonó desde el pasillo, la carga que Sanders había colocado. Un momento después, la puerta de la cámara se abrió de golpe hacia adentro. Webster, Hawks, Sanders irrumpieron con las armas en alto, listos para un tiroteo. Se detuvieron en seco. Vieron a Reed en su trono.
Vieron a sus camaradas capturados de pie a su lado como guardias de honor. Vieron al ejército de simios silenciosos. Webster levantó su rifle. «¡Reed!», gritó. El nombre resonó en la vasta cámara, un fantasma de otra vida. Reed se movió. No fue rápido, fue instantáneo. En un momento estaba en el trono, al siguiente estaba frente a Webster. Su mano salió disparada. No fue un puñetazo, fue un golpe preciso. Alcanzó a Webster bajo la barbilla y le echó la cabeza hacia atrás con un sonido como una rama seca rompiéndose. Webster se desplomó en el suelo, una marioneta a la que le han cortado los hilos. Hawks y Sanders abrieron fuego. El rugido de sus armas fue ensordecedor en el espacio cerrado. Las balas impactaron en el cuerpo de Reed con golpes húmedos. Apenas se inmutó. Se movió a través de los disparos como un hombre camina bajo una lluvia ligera. Tomó el rifle automático de Hawks y dobló su cañón en forma de U. Luego le rompió el cuello a Hawks. Sanders seguía disparando, su rifle ahora vacío, la acción bloqueada hacia atrás. Se mantuvo firme, su rostro una máscara de terror desafiante. Miró los cuerpos de sus amigos, miró al monstruo frente a él. Reed le quitó el rifle de las manos y luego le quitó la vida. Los últimos miembros del equipo de operaciones especiales yacían muertos en el suelo del laboratorio. El silencio que siguió fue absoluto. Reed se quedó de pie sobre los cuerpos de los soldados caídos. No los miró por mucho tiempo. Eran un libro cerrado, una ecuación terminada. Su atención estaba en los vivos, en los dos hombres que estaban paralizados junto a su trono. No eran enemigos a vencer, eran un recurso a explotar. Se dio la vuelta y recuperó un maletín médico de al lado del trono. Lo abrió. Dentro, acomodadas en espuma, había una docena de ampollas selladas del suero Gen X76, un líquido azul pálido. Tomó una, se acercó a Daniels. El joven soldado temblaba, su voluntad completamente destrozada por la exhibición de violencia y la aplastante presencia mental del alfa. No se resistió. Ni siquiera se inmutó cuando Reed le subió la manga del uniforme y deslizó la aguja en la vena de su brazo. Reed administró una dosis más pequeña que la suya, una dosis calculada para la subserviencia, no para el mando. La reacción fue inmediata y violenta. El cuerpo de Daniel se arqueó en un grito silencioso. Convulsionó en el suelo, sus miembros sacudiéndose espasmódicamente. Un calor terrible emanaba de él. Su piel se enrojeció. Espuma brotó de sus labios. Era la agonía de un cuerpo siendo deshecho y rehecho en segundos. Luego, tan rápido como comenzó, se detuvo. Las convulsiones cesaron. El grito en su mente se silenció. Yació inmóvil por un largo momento. Luego se puso en pie. Sus movimientos eran fluidos, precisos. Se puso en posición de firmes. Cuando levantó la cabeza, sus ojos ardían con la misma luz ámbar que los de Reed. El miedo había desaparecido. La confusión había desaparecido. El hombre llamado Daniels había desaparecido. Solo quedaba un instrumento leal. Lee observó esta transformación con un horror creciente, que logró perforar la niebla psíquica. Vio su futuro. Vio su propia destrucción. Cuando Reed se volvió hacia él con otra ampolla, algo profundo en su interior se reveló. Los últimos vestigios del técnico, del soldado, del hombre, lucharon. Intentó correr, intentó gritar, pero su cuerpo era una prisión. Sus miembros no obedecían. Era un espectador de su propia captura. Reed lo sujetó con una mano, su fuerza imposible. La aguja entró. Lee sintió el fuego líquido y frío extenderse por él. Sintió que su propia mente comenzaba a disolverse. Sus recuerdos de casa, del entrenamiento, de su propio nombre, se volvieron distantes y sin sentido, como palabras en un idioma olvidado. Su conciencia, su propio ser, fue erosionado por una marea de voluntad pura y ajena. Era la violación más profunda imaginable. Fue vaciado y llenado con otra cosa. Él y Daniels se pararon ante Reed. Ya no eran soldados del ejército de los Estados Unidos. Eran sus lugartenientes,
los primeros miembros humanos de su nueva manada. Sus mentes ahora estaban vinculadas a la suya. No necesitaban que se les hablara. Las órdenes llegaban como imperativos completamente formados. El conocimiento es poder. Recopiladlo. Lee, el técnico, se dio la vuelta y caminó hacia una terminal de ordenador intacta. Sus manos se movieron sobre el teclado con una velocidad y eficiencia inhumanas, descargando esquemas, registros de servidores y archivos de personal. Las armas son herramientas. Recopiladlas. Daniels, el armero, comenzó a moverse por la habitación, recogiendo los rifles, las pistolas y la munición de sus camaradas caídos. Trabajaba con un propósito frío y distante. El alfa se quedó de pie observándolos trabajar. A su lado, el gran chimpancé César y una docena de los primates más fuertes esperaban listos. Ahora eran un ejército, una manada armada con garras, dientes y furia, pero también con inteligencia humana, con tecnología avanzada y con armas de grado militar. Ya no eran solo experimentos escapados. Eran el comienzo de una nueva especie, y estaban listos para abandonar el nido. El camino de salida estaba enterrado en la máquina. Los dedos de Lee danzaban sobre el teclado, su nueva mente cribando terabytes de datos de ingeniería. Lo encontró. No una puerta, no un ascensor, sino una arteria olvidada del complejo. Un conducto de ventilación principal de 4 pies de diámetro. Recorría 3 millas a través de roca sólida, antes de salir a la superficie en un pequeño y olvidado cañón, lejos del perímetro principal de la instalación. Una puerta trasera construida para una catástrofe que nadie había previsto jamás. Le mostró la ruta al alfa en la pantalla de su tableta, una transferencia silenciosa de información. La manada se movió con un propósito sombrío. Eran carroñeros recogiendo los huesos del mundo que dejaban atrás. Recogieron cada ampolla del suero azul. Se llevaron cada disco duro portátil, cada disco de datos. Recogieron todas las armas y municiones de los soldados muertos y de la armería de la instalación. Nada de valor debía dejarse para el viejo mundo. Se llevaban el fuego con ellos. Antes de irse, Reed se paró en la entrada de la cámara principal del bioreactor. Miró a los primates que se quedarían atrás, los más débiles, los no elegidos para el viaje. Les dio una orden final y silenciosa. Destruid el nido. Fue un acto de tierra quemada, un cierre final de la puerta, mientras la nueva manada entraba en la oscura boca del conducto de ventilación. Los sonidos de la destrucción comenzaron a resonar detrás de ellos. El desgarro del metal, el estallido del cristal, el gemido final y terrible de los reactores, siendo empujados más allá de sus límites. El viaje a través del túnel fue un viaje a través de un intestino de acero. Estaba oscuro y era estrecho, y el aire estaba viciado. Pero las nuevas criaturas se movían con una confianza antinatural. Lee y Daniels, con sus sentidos agudizados, veían en la oscuridad casi total tan bien como los primates. Navegaron por el espacio reducido con una gracia silenciosa, una procesión de sombras en el vientre de la tierra. Emergieron bajo un cielo lleno de estrellas frías e indiferentes. El aire del alto desierto era fino y limpio después del aliento reciclado de la instalación. Olía a Artemisa y a polvo. Libertad. Reed se paró en el saliente rocoso a la boca del túnel y contempló el mundo que lo había creado, el mundo que ahora desharía. Era un vasto y vacío coto de caza esperando a un nuevo superdepredador. Los sensores perimetrales automatizados de la instalación registraron su salida, una cadena de firmas térmicas alejándose del cañón. Pero el software de análisis de amenazas del sistema estaba programado para buscar vehículos o grandes grupos de hombres. Vio una docena de fuentes de calor moviéndose con un paso animal. Cruzó los datos con las bases de datos de fauna local. Los clasificó como una manada migratoria de borregos cimarrones. La alerta fue registrada y desestimada. Se habían deslizado a través de la red. Eran fantasmas en el desierto. Por un momento,
Lee miró hacia atrás, hacia el lugar donde su antigua vida yacía enterrada bajo una montaña de roca. Por una fracción de segundo, una imagen brilló en su mente. El rostro del capitán Webster gritando el nombre de Reed. Un destello de lealtad. Un espectro de quién había sido. Entonces la voluntad del Alfa lo inundó como una ola fría, borrando la imagen. El pasado era una cosa muerta, no tenía significado, solo existía la manada y la casa. El silencio en la sala de situación del Pentágono era tan profundo como una tumba. El reloj en la pared hacía tic-tac, cada segundo una acusación. No había señal del equipo de operaciones especiales. El protocolo Ojo Ciego había fracasado. El equipo había desaparecido. El activo había desaparecido. El general Thorne estaba de pie frente a una gran pantalla, que solo mostraba un icono rojo sobre un pedazo de desierto vacío. Sabía lo que había hecho. No había perdido un arma. Había desatado una plaga. Con el corazón apesadumbrado y las manos que sentían como piedra, inició el protocolo final, el que todos esperaban que nunca se usara. Se envió una orden a la Fuerza Aérea para un paquete de ataque. No nuclear, pero lo más parecido. Una alfombra de bombas termobáricas de alto rendimiento, del tipo que quema el aire mismo. La misión no era matar lo que había dentro, era aniquilar el lugar en sí, colapsar la meseta, enterrar la instalación de pozo profundo bajo 1.000.000 de toneladas de roca y fuego, y convertirla en una tumba de cristal estéril para siempre. Al mismo tiempo, se emitió una nueva directiva en las sombras más profundas de la comunidad de inteligencia. Se formó un grupo secreto interinstitucional, Fuerza de Tarea Quimera. Su misión no era cazar, todavía no. Su misión era escuchar, observar, monitorear el ruido de fondo de la nación en busca de una señal que aún no entendían. Buscar brotes de violencia inexplicable, patrones que no tuvieran sentido, rumores de criaturas que no eran del todo humanas. Eran la última línea de defensa y ni siquiera sabían el nombre del enemigo. La manada se movió a través del desierto. No vagaban, tenían un destino. La tableta de Lee los guiaba, su dedo trazando un camino en el mapa brillante. Se dirigían a la arteria más cercana del viejo mundo, un centro de transporte, un lugar de movimiento y gente. Al amanecer, coronaron una alta cresta. Debajo de ellos, extendiéndose hasta el horizonte, el mundo de los hombres yacía dormido. A unas pocas millas de distancia, una cinta de asfalto negro serpenteaba a través de la tierra pálida, la interestatal. Camiones y coches se movían a lo largo de ella como escarabajos en la luz de la mañana. Y más allá aún, vieron el débil resplandor de una ciudad. Una extensa colección de luces contra la oscuridad. Una colmena. Reed lo contempló todo, el mundo que había sido enviado a proteger. No sentía ira, ni odio, ni deseo de venganza. Solo sentía un propósito frío y profundo. No veía hogares, escuelas y negocios. Veía un entorno rico en objetivos. Veía cotos de caza. Veía una población, un recurso. Materia prima para la expansión de la manada. Hizo un gesto, un simple movimiento de su mano hacia adelante. Sin un sonido, la manada comenzó a descender por la ladera. Se movieron hacia la autopista, hacia la ciudad, hacia un futuro que no estaba escrito y era terrible. El sol se alzó detrás de ellos, proyectando sus largas sombras por delante. La era del hombre estaba terminando. La evolución del depredador había comenzado.